Ella estaba embarazada cuando él dijo, «Te he sido infiel». Un año después, él la encontró en un hospital, sosteniendo a dos mellizas con sus mismos ojos. Emma Carter solía creer que el timing era la parte más importante del amor. Creía que cuando dos personas se encontraban en el momento justo, todo se desarrollaría de la manera en que estaba destinado. Pero la vida tenía una forma cruel de demostrarle que estaba equivocada. Se dio cuenta de esto el día en que todo su futuro se derrumbó con una sola frase de un hombre en quien confiaba más que en nadie. Había pasado toda la mañana ensayando cómo le diría a Nick Bennett que iba a ser padre. Imaginó docenas de posibilidades. Tal vez se paralizaría en shock y luego sonreiría con entusiasmo. Tal vez le tomaría las manos y juraría proteger a su familia. Tal vez se sentiría abrumado, pero finalmente agradecido. Incluso imaginó lágrimas de alegría, raras, de un hombre tan reservado que la vulnerabilidad le parecía ajena. Ni una sola vez imaginó lo que realmente sucedió. Ella se paró en su oficina, con el corazón latiéndole, las palmas sudorosas, y cuando finalmente pronunció las palabras, esas palabras tranquilas y temblorosas diciéndole que estaba embarazada, Nick la miró como si le hubiera ofrecido un desastre en lugar de una vida. Hubo un momento tenso, sin aliento, en el que ella pensó que simplemente necesitaba tiempo. Luego su expresión se endureció, volviéndose fría de una manera que ella nunca había visto. «Te he sido infiel», dijo él sin rodeos, la confesión entregada con el mismo tono que usaba en las negociaciones de negocios. «Este cambio no significa nada». Por un latido, Emma no entendió. Parpadeó, esperando que dijera algo más, cualquier cosa, algo que explicara que era un error o una broma cruel. Pero él simplemente cerró su laptop y se levantó, dando por terminada la conversación. Ella dio un paso atrás, como si el aire entre ellos se hubiera vuelto demasiado cortante para respirar. Su voz se quebró al preguntar si realmente quería decir lo que había dicho. Él asintió con una indiferencia que le debilitó las rodillas. No fue solo lo que dijo, fue la facilidad con que lo dijo, como si ella nunca hubiera importado, como si los momentos que compartieron, las pausas para el café, donde él le rozaba la mano, los besos robados en el ascensor, la noche en que le susurró que ella lo hacía sentir vivo, no fueran más que ilusiones que ella había creado en su propio corazón ingenuo. Cuando dejó su oficina esa noche, no era la misma persona que había entrado. Algo dentro de ella se desgarró y los pedazos cayeron a sus pies. Regresó a su apartamento en silencio, incapaz de llorar, porque la traición era demasiado cruda para comprenderla. Se sentó en la oscuridad, mirando la pared, su mente luchando contra la verdad de que el hombre que amaba nunca la había amado a ella. O peor, tal vez sí lo había hecho, y eligió desecharlo de todos modos. Intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sin emociones y distante, diciéndole que ella no significaba nada. En las primeras horas de la mañana, cuando el agotamiento finalmente la arrastró a un sueño superficial, soñó que sostenía a un bebé que la miraba con ojos azules, llenos de preguntas que no podía responder. Al día siguiente, llegó al trabajo solo para descubrir que su tarjeta de empleada ya no le concedía el acceso. Seguridad la escoltó cortésmente, sin explicaciones, sin reunión de despedida. Su correo electrónico fue desactivado.
Su existencia fue borrada con la eficiencia de una empresa manejando un inconveniente menor. El mensaje era claro. Ya no era parte de su mundo. Y tampoco lo era el niño que llevaba. Se sentó afuera del edificio en un banco, con una mano en su vientre, susurrando disculpas a una vida que temía no poder cuidar sola. El miedo le subió por la columna vertebral, miedo al desamparo, al juicio, al fracaso. Sus padres siempre la habían criticado por perseguir sueños de ciudad, en lugar de quedarse cerca de casa y encontrar un esposo respetable. No la ayudarían. Dirían que ella tomó su decisión y merecía lo que viniera después. Sus amigos existían principalmente en su teléfono, ocupados con sus propias carreras y relaciones. Sintió el peso del aislamiento presionar sus pulmones. Esa noche, tomó una decisión que alteró su futuro para siempre. Fue a casa, empacó sus pertenencias en 2 maletas y miró por última vez el apartamento que contenía todas sus esperanzas tontas. No dejó una nota. No le envió un mensaje a Nick diciéndole que estaba desapareciendo. No quería darle ni una fracción del poder que él alguna vez tuvo sobre ella. Al salir al pasillo, una ola de náuseas le retorció el estómago. Los síntomas del embarazo se habían intensificado durante días. Se apoyó contra la pared, respirando superficialmente, aterrorizada por lo que traerían los próximos meses. La estación de autobuses olía a lluvia y diésel cuando llegó. Compró un boleto a un pueblo del que nunca había oído hablar, lo suficientemente lejos como para que Nick nunca pensara en buscarla. En el viaje, presionó la frente contra la ventana fría y se secó las lágrimas silenciosas antes de que pudieran caer por completo, decidida a no dejar que el mundo fuera testigo de su colapso. Cada bache en el camino sacudía no solo su cuerpo, sino la frágil creencia de que podía sobrevivir a esto. Pero en sus brazos, envuelto en el abrigo que agarraba fuertemente, se estaba formando tranquilamente un nuevo comienzo. Dentro de ella, 2 pequeños corazones latían sin duda ni miedo. 2 vidas que no le pedían nada excepto amor. Cuando el autobús finalmente llegó al pequeño pueblo, estaba amaneciendo. Emma salió a una calle tranquila, respirando aire intacto por el caos de la ciudad que dejó atrás. Se sintió perdida, aterrorizada y desgarradoramente sola. Pero también sintió algo más, algo pequeño y feroz, surgiendo debajo de su dolor. Por primera vez, desde que su mundo se hizo añicos, colocó ambas manos sobre su vientre y susurró: «Lo lograremos». No fue una declaración de fuerza, fue una promesa nacida de la desesperación, pero fue suficiente para dar el siguiente paso. Y así fue como su vida comenzó de nuevo, no con alegría o esperanza, sino con un coraje que aún no se sentía como coraje. Ella aún no lo sabía, pero ya había sobrevivido a lo peor. Lo que estaba por delante sería difícil, sí, pero también estaría lleno de un amor más fuerte de lo que jamás había imaginado. El pueblo al que llegó Emma no era nada especial. No tenía grandes edificios ni calles bulliciosas, y la mayoría de la gente había vivido allí toda su vida. Pero para ella, era una especie de tranquilidad que no sabía que necesitaba hasta que se paró en medio de ella. La parada de autobús era pequeña, solo un banco al lado de un mapa descolorido y una máquina expendedora con botones rotos. El aire de la mañana era frío, cortante, y olía ligeramente a hojas mojadas y a humo de leña distante. Emma se bajó del autobús con sus 2 maletas gastadas y el peso de todo lo que había dejado atrás, presionándole fuertemente el pecho.
Su cuerpo estaba agotado. Su espalda le dolía por el largo viaje y el esfuerzo de llevar mellizos, aunque todavía faltaban meses para que llegaran. No había un comité de bienvenida, nadie esperando para ayudarla. Ella no esperaba que lo hubiera. Todo lo que tenía era una lista impresa de moteles baratos y sus últimos cientos de dólares en efectivo. El primer lugar que probó estaba lleno. El segundo tenía una habitación, apenas más grande que un armario, pero estaba limpia y cálida, y la anciana de la recepción no hizo preguntas. Emma la tomó. Durante los siguientes días, apenas salió. Su cuerpo exigía descanso, y emocionalmente estaba demasiado cruda para enfrentar algo más allá de la supervivencia. Sus náuseas matutinas empeoraron. Tuvo que racionar su comida, viviendo de avena instantánea y galletas crackers. Los sonidos de la gente en las habitaciones contiguas, riendo, discutiendo, viviendo sus vidas, le recordaban lo completamente sola que estaba. Aún así, cada mañana se levantaba, se salpicaba la cara con agua fría y abría su laptop para buscar trabajo. Tomó trabajos de edición freelance, transcribió archivos de audio y escribió descripciones de productos para sitios web oscuros que pagaban centavos por párrafo. El trabajo era tedioso y poco glamoroso, pero mantenía las luces encendidas y le daba algo en lo que concentrarse además del dolor en su pecho y la lenta y aterradora realidad de la maternidad soltera. Su embarazo progresó rápidamente, más difícil de lo que imaginó. Comenzó a mostrarse antes de lo esperado, y el médico de la clínica local confirmó lo que la técnica de ultrasonido en la ciudad había insinuado antes. Mellizos. Escucharlo de nuevo, en voz alta, fue como si le hubieran entregado una montaña y le hubieran dicho que la cargara sola. Emma no lloró en el consultorio del médico, simplemente asintió. Hizo todas las preguntas correctas y salió como si nada hubiera cambiado. Pero en la seguridad de su pequeña habitación de motel, se sentó en el suelo y dejó caer las lágrimas. No por arrepentimiento, sino por miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a fallarles antes de que nacieran. Miedo a que un día pudiera mirarlos a la cara y verlo a él, ver a Nick, y no saber cómo separar el dolor que él causó de la belleza de lo que él, sin saberlo, le dio. Pero junto al miedo vino algo más. Resolución. Cada vez que las mellizas pateaban, cada vez que colocaba sus manos sobre su estómago y sentía su creciente presencia, una pequeña parte de ella sanaba. No le pedían que fuera perfecta. Solo necesitaban que lo intentara. Dejó de pensar en lo que Nick había hecho y comenzó a pensar en lo que ella podía hacer. Encontró un pequeño alquiler de una habitación encima de una ferretería. El dueño, un hombre viudo llamado Frank, le ofreció un descuento después de que ella ayudó a organizar recibos en su oficina trasera una tarde. Dijo que ella le recordaba a su hija. Emma lloró en la escalera después, no porque estuviera triste, sino porque alguien finalmente le mostró amabilidad, sin esperar nada a cambio. Compró ropa de bebé de segunda mano en la tienda de segunda mano y reutilizó cajas como contenedores de almacenamiento. Ella misma armó la cuna a partir de una rota que quedó fuera en el bordillo, lijándola y repintándola con manos temblorosas. Todos los días, hacía algo pequeño que la acercaba a la vida que quería construir para sus hijas. Su cuerpo estaba cambiando rápidamente ahora. Su espalda a menudo le dolía. Sus tobillos se hinchaban y el sueño llegaba en olas breves e inquietas. Pero ella siguió adelante. Dejó de contar los meses que le quedaban
y en su lugar contó las pequeñas victorias, cada cheque de pago cobrado, cada nueva estría ganada, cada patada que le recordaba que no estaba sola. Para el 8º mes, Emma había logrado construir una especie de estabilidad frágil. Trabajaba a tiempo parcial para la biblioteca local desde casa, administrando su sitio web y ayudando con textos de recaudación de fondos. Se ofreció como voluntaria 2 veces por semana, clasificando libros donados y ayudando a los niños a encontrar algo para leer. No era glamoroso, y ciertamente no se parecía en nada a la vida que una vez imaginó, pero era suya. La gente del pueblo poco a poco llegó a conocerla, no profundamente, pero lo suficiente como para asentir en reconocimiento cuando pasaban junto a ella en la tienda de la esquina, u ofrecerle un asiento en el parque cuando estaba demasiado cansada para pararse. Algunos susurraban: una mujer joven sola, embarazada, sin un marido a la vista. Pero ella aprendió a ignorar las miradas de reojo y a centrarse en su lugar, en los raros momentos de calidez. Un extraño abriendo la puerta, un adolescente ofreciéndole el último asiento en el autobús, la bibliotecaria que dejó una pila de libros para recién nacidos en su escritorio sin decir una palabra. Cuando finalmente llegó el parto, fue repentino y aterrador. Estaba sola, como siempre. El dolor la desgarró en oleadas y apenas llegó al hospital a tiempo. El parto fue largo, difícil y peligroso. Su cuerpo temblaba por el agotamiento y la pérdida de sangre, y por un momento, todo se desvaneció a negro. Pero luego lo escuchó. El primer llanto, luego el segundo. 2 voces, pequeñas y feroces, anunciando su llegada al mundo. Cuando la enfermera colocó a las niñas en sus brazos, Emma las miró. Ojos azules bien abiertos, ya alerta, y todo dentro de ella se resquebrajó y sanó al mismo tiempo. No se parecían en nada a ella. Tenían sus ojos, su estructura ósea, sus expresiones obstinadas, pero eran suyas, completamente. Las llamó Sky y Sadie, nombres que una vez había garabateado en la parte posterior de un cuaderno durante sus horas más oscuras, sin saber si alguna vez podría decirlos en voz alta. Susurró esos nombres una y otra vez mientras las abrazaba, prometiéndoles una vida mejor que la que ella había conocido. No sabía cómo lo haría. No tenía un plan más allá de mañana, pero por primera vez en meses no tenía miedo de lo que vendría después. Ya había sobrevivido a la tormenta. Lo que quedaba ahora era la reconstrucción, y lo haría, ladrillo a ladrillo, nana a nana, un día a la vez. Nick Bennett tenía todo lo que siempre había querido, o al menos todo lo que una vez pensó que importaba. Su nombre adornaba las portadas de las revistas. Sus decisiones de negocios influían en los mercados globales, y su calendario estaba lleno de reuniones consecutivas, eventos exclusivos y citas con mujeres que nunca conoció de verdad. La gente lo envidiaba. Lo llamaban brillante, imparable, un genio en la sala de juntas. Él interpretó bien el papel. Trajes elegantes, coches rápidos, una sonrisa de $1 millón. Pero nada de eso tocaba el vacío que había comenzado a extenderse como podredumbre bajo la superficie. 4 meses después de que Emma se fue, él no pensaba en ella. O más bien, se decía a sí mismo que no lo hacía. La apartó de su mente de la misma manera que archivaba proyectos antiguos, cerrados, irrelevantes, un recuerdo enterrado bajo distracciones más nuevas y brillantes. Al menos,
Eso es lo que se decía a sí mismo cada vez que miraba el lugar vacío en su oficina, donde ella solía sentarse. Cada vez que captaba el más mínimo rastro de su perfume en un ascensor. Cada vez que se daba la vuelta en la cama y encontraba frío el espacio a su lado. Él había esperado que ella luchara por él, que llamara o suplicara o le pidiera que reconsiderara. Pero ella no lo hizo. Se desvaneció. Completamente. Ni llamadas, ni mensajes, ni siquiera un susurro a través de contactos mutuos. Al principio, le molestó. Luego, lo inquietó. Y finalmente, comenzó a perseguirlo. ¿Quién simplemente desaparece sin dejar rastro? ¿Quién se aleja de alguien como él, Nick Bennett, y nunca mira hacia atrás? La verdad se enquistó como una astilla. Intentó adormecerla con mujeres, con acuerdos, con fines de semana en villas privadas y noches bañadas en champán. Pero nada de eso se quedó. Nadie se reía como ella, desprevenida, sin intentar impresionar. Nadie lo miraba como ella lo hacía, como si viera las partes de él que incluso él evitaba. Nadie lo desafiaba, lo desarmaba, o se mantenía firme como ella lo hizo ese día en su oficina. El último día que la vio. Recordó la expresión de su rostro cuando le dijo que le había sido infiel. Se dijo a sí mismo que estaba siendo honesto, siendo cruel por su propio bien. Pero si excavaba un poco debajo de la excusa, sabía lo que realmente era. Cobardía. Una noche, casi un año después de que ella se fuera, él estaba en su penthouse, solo. La ciudad brillando debajo de él como una mentira. Se sirvió una bebida y abrió el cajón donde guardaba objetos varios, clips, recibos viejos, notas que nunca leyó. Fue entonces cuando la encontró. Un trozo de papel, doblado pequeño, amarillento por los bordes. Su letra, inconfundible. No recordaba haberlo guardado. La nota era corta, solo una frase. Si alguna vez te sientes realmente solo, recuerda de quién te alejaste. Su pecho se apretó. Lo leyó de nuevo. Luego, otra vez. Le golpeó como una bofetada, no porque fuera cruel, sino porque era desgarradoramente cierto. Estaba rodeado de lujo, poder, influencia, y nada de eso podía llenar el vacío que ella había dejado atrás. A la mañana siguiente, no fue a la oficina. En su lugar, comenzó a hacer llamadas, en silencio, sin alertar a nadie. Contrató a un investigador privado. No les dijo mucho, solo su nombre, una foto, la fecha en que se fue. Al principio, no encontraron nada. Ni actividad de tarjeta de crédito, ni nueva dirección, ni teléfono a su nombre. Era como si se hubiera caído del planeta. Pasaron semanas, luego meses. El investigador finalmente localizó un rastro de papel, una factura de clínica fuera del estado, un contrato de alquiler en un pequeño pueblo del que nunca había oído hablar, un registro de empleo en la biblioteca pública bajo su apellido de soltera. Fue entonces cuando se enteró de la pieza de información más discordante de todas. Ella no solo había desaparecido, había dado a luz. Nick se sentó en un silencio atónito mientras el investigador enumeraba los hechos con desapego clínico. 2 niñas, mellizas, nacidas 3 meses después de que ella se desvaneciera. Ningún padre listado en el certificado de nacimiento. Apenas recordó cómo llegó a casa esa noche. Siguió reproduciendo la línea de tiempo en su cabeza. La noche en que ella le dijo que estaba embarazada. Las palabras crueles que le arrojó. Los meses que pasó fingiendo que no importaba. Tenía mellizas, hijas, y él
Nunca había sabido siquiera sus nombres. No sabía si lloraron cuando nacieron o de qué color eran sus mantas. No sabía el sonido de su risa o la forma en que se veían cuando dormían. El peso de esa realización rompió algo en él que nunca se había roto antes. No podía concentrarse. Las reuniones se convirtieron en ruido. La comida perdió su sabor. Miró fotos de su pueblo, imaginándola empujando un cochecito por aceras tranquilas, llevando a los bebés al parque, tal vez luchando por pagar el alquiler mientras él estaba sentado en torres de cristal, bebiendo scotch de $1000. La culpa se envolvió alrededor de su garganta como un nudo. Intentó trabajar, enterrarse en números y estrategia, pero por una vez, nada de eso pudo distraerlo. Soñó con Emma, con niñas pequeñas sin rostro que se alejaban de él cuando intentaba alcanzarlas, con llantos que no podía detener, pequeñas voces pidiendo un padre que nunca llegó. Finalmente, la vergüenza se convirtió en urgencia. Necesitaba verla. No para ser perdonado, no se merecía eso. Pero para saber, para ver los rostros de los que se había alejado, para entender lo que significaba ser un hombre que había creado vida y la había abandonado. No sabía qué diría o cómo reaccionaría ella. No tenía un plan más allá de aparecer. Solo sabía que no podía continuar con este caparazón vacío de vida, sabiendo que estaban allí y que él no había hecho nada. Reservó un vuelo sin decírselo a nadie, ni a su asistente, ni a su junta, ni siquiera a su chofer. Por primera vez en años, Nick Bennett fue a un lugar sin un guión. Empacó una bolsa de lona y se puso una sudadera con capucha en lugar de un traje a medida. Ya no quería ser un CEO. No quería ser el hombre que había construido un imperio y había quemado algo mucho más valioso en el proceso. Solo quería ser un padre, o al menos, si era demasiado tarde para eso, un hombre que intentaba arreglar las cosas antes de que fuera verdaderamente imperdonable. Mientras el avión descendía hacia el pequeño pueblo rural, Nick miró por la ventana y se dio cuenta de que ya no tenía idea de quién era. Todo lo que sabía era que, por primera vez en su vida, estaba aterrorizado. No del fracaso o del dinero o del poder, sino de pararse frente a la mujer que había roto y las hijas que nunca conoció, y descubrir que había esperado demasiado para convertirse en el hombre que ellas necesitaban que fuera. Nick se paró frente al pequeño hospital del pueblo, del tipo que parecía más una escuela reconvertida que un centro médico, sus manos frías a pesar del sol de principios de primavera. Había volado a través del país y conducido durante horas por carreteras desconocidas, con solo una dirección garabateada en papel, un rastro dejado por una factura médica que el investigador había descubierto. No sabía lo que encontraría. Tal vez Emma se había mudado. Tal vez había cambiado su nombre de nuevo. Tal vez se negaría incluso a mirarlo. Pero algo dentro de él necesitaba intentarlo, incluso si significaba ser rechazado en la puerta. Entró en el hospital con un nudo en el estómago, no solo por los nervios, sino por el peso de todo lo que había hecho o había fallado en hacer. La recepcionista, una mujer de rostro amable con cabello canoso y una voz suave, le lanzó una mirada curiosa cuando preguntó por Emma Carter. Se dio cuenta entonces de lo extraño que debía parecer. Un forastero, obviamente no de este pueblo tranquilo, con una mirada desesperada en sus ojos y un nombre que no había pronunciado en voz alta en más de un año. Ella preguntó si era familia, y por un momento, él dudó. No lo era. No técnicamente.
pero las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. «Ella es la madre de mis hijos». La mujer parpadeó, luego asintió, su expresión cambiando de la sospecha a otra cosa. Preocupación, tal vez, o comprensión. Ella lo dirigió al segundo piso, a la unidad de pediatría. El pulso de Nick se aceleró mientras subía las escaleras, el zumbido de las luces fluorescentes y el olor antiséptico haciéndolo sentir como un intruso en la historia de otra persona. Había imaginado este momento de miles de maneras diferentes, pero nada lo había preparado para la realidad. Al entrar en el pasillo, escuchó voces suaves provenientes de una de las habitaciones. Una enfermera pasó, y él captó el nombre Carter impreso en la tabla que sostenía. Sus pies se movieron antes de que su cerebro pudiera detenerlo. La habitación era pequeña, brillante con la luz del sol filtrándose a través de cortinas pálidas y llena de suaves arrullos. Emma estaba sentada en un sillón gastado junto a la ventana, su cabello castaño recogido en un moño suelto, sus ojos cansados pero alertas mientras acunaba a dos pequeños bebés en sus brazos. Las niñas estaban durmiendo, acurrucadas contra su pecho en onesies pastel a juego, sus mejillas regordetas subiendo y bajando con cada respiración. Eran tan pequeñas, tan increíblemente perfectas, y Nick se congeló en la puerta, la visión de ellas robándole el aliento de los pulmones. Emma no lo vio al principio. Estaba completamente concentrada en los bebés, tarareando una melodía que él no reconoció, pero luego levantó la vista, el instinto tirando de su mirada hacia la puerta. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Su rostro se quedó en blanco, aturdido. Luego cambió a algo más frío, incredulidad, seguido de ira. Luego algo mucho más devastador, dolor. Ella se levantó lentamente, con cuidado de no despertar a los bebés, y los colocó suavemente en las cunas a su lado. Sus manos temblaron ligeramente mientras caminaba hacia él. Nick intentó hablar, explicarse, pero su voz le falló. No sabía cómo encajar 12 meses de silencio, traición y culpa en una oración. Emma llegó a la puerta y la cerró suavemente detrás de ella, llevándolo al pasillo. Su rostro era ilegible, pero su voz era tranquila, demasiado tranquila, cuando finalmente habló. «¿Qué haces aquí, Nick?» Él abrió la boca, la cerró. Luego intentó de nuevo. «Me enteré de ellas. No lo sabía. No sabía que pasaste por todo eso sola. Vine a verte, a verlas». Ella se cruzó de brazos, mirándolo como si fuera un fantasma. «No querías saberlo», dijo ella. «Lo dejaste muy claro». Él se encogió, porque ella tenía razón. Él la había cortado con cruel eficiencia, y ahora él estaba parado frente a ella con el arrepentimiento pesando en cada palabra. «Me equivoqué», dijo, su voz quebrándose. Estaba asustado. Dije cosas que no quería decir, y he vivido con eso todos los días desde entonces. Pero te lo juro, Emma, si hubiera sabido, si hubiera entendido de lo que me estaba alejando, nunca lo habría hecho». Ella negó con la cabeza, deteniéndolo. «No puedes reescribir lo que pasó. Te rogué que me creyeras, y me miraste a los ojos y dijiste que no te importaba». Su voz se quebró ahora, años de dolor subiendo a la superficie. «¿Sabes lo que es pasar por el parto sola? Sostener a 2 recién nacidos y no tener a quién llamar. Ni siquiera tenía asientos de coche cuando salimos del hospital. Las envolví en mantas y tomé el autobús a casa». El estómago de Nick se revolvió. La imaginó sosteniendo a las mellizas en ese autobús,
tratando de protegerlas de escaleras frías y carreteras con baches, mientras él había estado bebiendo scotch en silencio, tratando de borrarla de sus pensamientos. No había una disculpa lo suficientemente grande para eso. Todo lo que podía hacer ahora era escuchar. «No estoy aquí para poner excusas», dijo. «Vine porque quiero ser parte de sus vidas. Sé que no me lo merezco, pero si hay alguna manera de empezar, cualquier cosa que pueda hacer, por favor, déjame». Emma lo miró. Realmente lo miró. Y por primera vez vio el costo que el último año había cobrado en ella. Ella no era la misma mujer que él recordaba. Ahora era más fuerte, pero también más reservada, como si cada amabilidad tuviera que sopesarse contra el riesgo de ser herida de nuevo. Y tenía todo el derecho a sentirse así. «No son una segunda oportunidad para que arregles tu culpa», dijo. «Son personas pequeñas y confiadas que solo conocen el amor. Si quieres ser parte de sus vidas, tienes que ganártelo». Lentamente, en silencio, sin romper nada más en el proceso. Nick asintió, su garganta tensa. «Haré lo que sea necesario». Ella no respondió de inmediato. Volvió a entrar en la habitación y se paró junto a las cunas, observando a las niñas dormir. Luego miró por encima del hombro. «Puedes sentarte, pero no las toques». Él obedeció, tomando una silla en la esquina y sentándose rígidamente, observando a las mellizas como si fueran un milagro que no merecía presenciar. Ese día, Nick no habló mucho. Observó, escuchó, vio cómo Emma las mecía, cómo susurraba sus nombres, Hazel y Lily, cómo a una le gustaba dormir con el puño acurrucado bajo la barbilla y la otra chupaba su labio inferior mientras dormía. Lo memorizó todo, aterrorizado de que pudiera ser el único día que ella lo dejara acercarse. Pero al final de la visita, Emma no le pidió que se fuera. Le entregó una manta doblada y le dijo de qué lado colocarla. Fue un gesto pequeño, pero abrió una puerta que una vez había sido cerrada de golpe. Nick salió de ese hospital con una promesa ardiendo en su pecho. Él había sido la razón por la que Emma se rompió una vez. Pasaría el resto de su vida asegurándose de que ella nunca se rompiera de nuevo. Nick salió del hospital ese primer día, sintiéndose como si le hubieran desgarrado el corazón y se lo hubieran cosido incorrectamente. Se sentó en su coche de alquiler durante mucho tiempo, agarrando el volante y obligándose a respirar. Dentro de ese edificio había 2 pequeños humanos que él había ayudado a crear, y una mujer que casi había destruido. Había pasado toda su vida adulta creyendo que el control era su mayor ventaja. Pero esta situación, esto no era algo que pudiera controlar, comprar o manipular. Si quería ser parte de sus vidas, tendría que ganarse su lugar un paso cuidadoso y humilde a la vez. Y eso lo aterrorizaba más que cualquier adquisición hostil. A la mañana siguiente, regresó al hospital antes de que comenzaran las horas de visita. Esperó afuera en el pasillo con una taza de té en sus manos, no café, porque la enfermera mencionó que a Emma no se le había permitido mucha cafeína. Cuando ella llegó empujando a las mellizas en sus cunas, ella frunció el ceño, confundida de verlo ya allí. Él no forzó la conversación, simplemente le ofreció el té, se hizo a un lado en silencio y mantuvo su distancia a menos que ella pidiera ayuda. Eso se convirtió en un patrón. Todos los días durante 2 semanas, él apareció, no exigiendo acceso o afecto, sino ofreciendo cualquier apoyo que pudiera manejar.
sosteniendo la puerta del ascensor cuando sus manos estaban llenas, trayéndole comidas para que ella no tuviera que pensar en cocinar, meciendo a uno de los bebés cuando Emma parecía que el agotamiento podría tragarla por completo. Las enfermeras comenzaron a susurrar sobre él, impresionadas por su devoción y sorprendidas por la delicadeza con la que manejaba a las recién nacidas. Los niños generalmente lo aterrorizaban. Su imprevisibilidad y necesidad lo ponían nervioso. Pero Sky y Sadie eran diferentes. La primera vez que sostuvo a Sadie, con Emma vigilándolo como un halcón, estaba aterrorizado de hacer algo mal, de dejarla caer, de respirar demasiado fuerte y asustarla. Pero luego sus pequeños dedos se envolvieron alrededor de su pulgar, y algo se movió en él tan violentamente que casi se deshace en esa silla de plástico del hospital. Estas eran sus hijas. Suyas. La realización se sintió como un rayo, doloroso, brillante, innegable. Cuanto más tiempo pasaba con ellas, más notaba los detalles. Sky tenía un pequeño hoyuelo en una mejilla cuando bostezaba. Sadie siempre estiraba los brazos por encima de la cabeza antes de acomodarse para dormir. Sky se quejaba si no estaba envuelta firmemente. Sadie prefería más espacio para moverse. Cuando lloraban, sus voces eran distintas. Sky aguda e indignada. Sadie más suave pero persistente. Eran pequeñas, pero llenas de personalidad. No podía creer que alguna vez hubiera intentado fingir que no existían. Mientras tanto, Emma lo observaba con una mezcla de cautela y curiosidad renuente. Ella no lo elogió ni lo animó, pero tampoco lo cerró. Si algo necesitaba hacerse, ella lo dejaba hacerlo. Si estaba agotada, ella lo dejaba tomar el control por un tiempo. Ella no le sonreía, todavía no, pero la ira aguda en sus ojos se desvaneció lentamente en cautelosa paciencia. Cuando las mellizas finalmente fueron dadas de alta, Emma enfrentó un desafío que Nick no había anticipado. Ella le explicó esto la noche antes de que fueran liberadas, su voz tensa. «No tengo asientos de coche», admitió, mirando sus manos. «Son demasiado caros. Estaba ahorrando, pero es más de lo que puedo manejar ahora mismo». Él ni siquiera dudó. A la mañana siguiente llegó con 2 portabebés nuevos y un cochecito práctico. Por un momento, Emma pareció que podría negarse solo por orgullo, pero luego miró a las niñas dormidas dentro. El amor por sus hijas superó su orgullo. Ella aceptó el regalo con un «gracias», tranquilo y forzado. Nick no dijo nada a cambio. Simplemente abrochó los asientos tan cuidadosamente como si estuvieran hechos de cristal. Traer a las mellizas a casa se suponía que era un momento triunfal, pero la realidad golpeó a Emma rápidamente. El apartamento era pequeño y mal calentado. Solo había una cuna. Apenas había suficientes mantas. Nick se paró torpemente en el centro de la habitación, asimilando las paredes agrietadas, los muebles de la tienda de segunda mano, la fragilidad de la vida que ella había construido a partir de retazos. Se dio cuenta de cuánto había sacrificado ella, de cuánto había soportado sola mientras él había estado viviendo entre mármol y cuero, quejándose de los retrasos en un horario de catering o la botella de vino equivocada. La culpa aterrizó pesadamente sobre sus hombros, casi asfixiándolo. Se ofreció a ayudar a arreglar las cosas, instalar estantes, baby-proof los enchufes, construir una segunda cuna. Pero Emma dudó. Él podía ver el conflicto en sus ojos. Ella quería independencia. Había construido esta vida sola. Aceptar ayuda ahora se sentía como admitir que lo necesitaba, y ella se había enseñado a sí misma
a no necesitar a nadie. Pero cuando uno de los bebés lloró y Emma se movió demasiado rápido, haciendo una mueca de dolor por el esfuerzo en su cuerpo en recuperación, Nick dio un paso adelante sin esperar permiso. Levantó a Sky y caminó suavemente por la habitación, tarareando. Emma observó, y por primera vez no parecía enojada. Parecía cansada y agradecida. Esa noche, cuando se movió para irse, ella lo sorprendió diciendo en voz baja: «Puedes volver mañana». Eso fue todo. Pero para Nick, lo fue todo. Los días se convirtieron en una rutina. Pasaba las mañanas ayudando a Emma a adaptarse a las demandas de 2 recién nacidos, horarios de alimentación, cambios de pañales, lavandería interminable. El trabajo era desordenado y agotador, y sin embargo, se convirtió en la parte más significativa de su vida. Se encontró esperando las primeras horas cuando podía sostener a Sadie mientras Emma alimentaba a Sky, sus pequeños alientos calentando el aire entre ellos. Celebró cada pequeño hito, la primera vez que se enfocaron en una cara, la primera sonrisa accidental, la primera vez que agarraron un juguete con determinación en lugar de reflejo. Mientras tanto, Emma comenzó a confiarle más. Ella se duchaba mientras él vigilaba a las niñas. Ella dormía la siesta mientras él doblaba la ropa. Incluso lo dejó quedarse a cenar 1 o 2 veces por semana. No eran una pareja. Ni siquiera eran exactamente amigos. Pero eran compañeros en la supervivencia, aprendiendo a navegar la paternidad lado a lado. Una noche, mientras lavaba biberones en el fregadero, mientras Emma mecía a Sky en el sillón gastado, él la sorprendió mirándolo. No con sospecha esta vez, sino con una especie de shock silencioso. Parecía que estaba viendo a un hombre diferente al que le había roto el corazón. Y quizás lo era. Nick todavía llevaba su culpa como una sombra, pero estaba cambiando. Y quería que ella viera ese cambio, no a través de palabras o disculpas, sino a través de cada pañal que cambiaba, y cada botella que calentaba, y cada sonrisa cansada que se ganaba de sus hijas. Pero a pesar de todo el progreso, también hubo contratiempos. Noches en las que Emma lloraba en silencio en su almohada, abrumada por el miedo de que él se iría de nuevo una vez que la novedad desapareciera. Días en que Nick cuestionaba si alguna vez podría compensar el año que se perdió. Momentos en que el viejo dolor se alzaba entre ellos como un muro que ninguno de los dos sabía cómo escalar. Sin embargo, siguieron intentándolo, porque 2 niñas pequeñas dependían de que ellos lo resolvieran. El punto de inflexión llegó una noche cuando se cortó la luz durante una tormenta eléctrica. Las niñas se despertaron llorando, la habitación demasiado oscura y fría. Emma entró en pánico, pero Nick entró en acción. Encontró linternas, encendió velas, sostuvo a ambos bebés y los consoló con suaves murmullos y un suave balanceo, hasta que sus llantos se redujeron a gemidos soñolientos. Emma se quedó mirándolo en la tenue luz, con una mano presionada contra su corazón al darse cuenta de algo profundo. Él no estaba huyendo esta vez. Se estaba quedando en la oscuridad con ella. Después de que las luces regresaron y las niñas finalmente se durmieron, ella susurró algo tan suave que casi se lo pierde. «Gracias por volver». Nick no respondió, simplemente la miró, y en ese momento, el silencio entre ellos ya no estaba hecho de dolor, estaba hecho de posibilidad. Lo que ninguno de los dos dijo en voz alta, pero ambos se reconocieron en silencio, fue que ya no se trataba del pasado. Se trataba del largo camino por delante,
y el hecho de que, por primera vez, no lo estaban caminando solos. Para cuando las mellizas tenían 4 meses, todo en el mundo de Emma había cambiado silenciosamente. No estaba completamente segura de cuándo sucedió, cuándo las líneas entre el resentimiento y la confianza renuente comenzaron a desdibujarse, pero podía sentir el cambio tan tangiblemente como el cambio de estación fuera de su ventana. El hombre que una vez la destrozó ahora se movía por su apartamento con manos firmes y pasos más silenciosos. Nick se había convertido en parte del ritmo de sus vidas. Ya no solo se presentaba, se estaba quedando. No con grandes gestos o disculpas pulidas, sino de las maneras pequeñas y esenciales que más importaban. Fue el biberón que calentó a las 2 a.m., sin que se lo pidieran. La forma en que acunó a Sadie hasta que su cólico pasó. La forma en que construyó estantes sin necesidad de su permiso, pero siempre pidiendo su opinión. Y fue la forma en que había comenzado a aprender los silencios de Emma. No para llenarlos, sino para sentarse junto a ellos hasta que ella estuviera lista para hablar. Nunca forzó su presencia. Nunca presionó por más de lo que ella podía dar. Pero Emma se encontró inclinándose hacia él más a menudo que alejándose. Notó la forma en que sus ojos se suavizaban cuando miraba a las niñas, cómo a veces se demoraba en la puerta después de dar las buenas noches, casi como si temiera que ella pudiera cambiar de opinión y echarlo de nuevo. Y tal vez, por un tiempo, lo había considerado. Pero ahora no estaba tan segura. Estaba comenzando a ver a un hombre diferente al que le había dado la espalda. Este hombre había aprendido a sentarse en la incomodidad sin inmutarse. Este hombre lloró en voz baja la primera vez que Hazel soltó una risa real. Este hombre no hablaba de ser padre. Simplemente se convirtió en uno. Emma todavía recordaba vívidamente lo que se sentía ser traicionada, especialmente en su momento más vulnerable. El dolor de llevar mellizas sola, darlas a luz sin una mano que sostener, despertarse cada noche para alimentarlas sin nadie más que el agotamiento por compañía. Esos recuerdos no se habían desvanecido, pero ya no ardían de la misma manera, porque cada vez que miraba a Nick, agotado pero aún a su lado, un nuevo recuerdo estaba reemplazando a los antiguos. Recordó cómo sostuvo a Sky durante una fiebre sin dormir, cómo compró comestibles y recordó qué marca de loción para bebés no causaba erupciones, cómo se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, leyendo el mismo libro de cuentos 10 veces porque a Hazel le gustaba el sonido de una rima en particular. Estas eran las nuevas verdades, alrededor de las cuales estaba construyendo su vida. Nick, por su parte, había dejado de esperar el perdón. En algún momento del camino, se dio cuenta de que pedir el corazón de Emma era un privilegio, no un derecho. Así que en su lugar, le dio espacio y tiempo. Tomó proyectos de negocios freelance que podía hacer a distancia e hizo de su pequeño pueblo su hogar. Alquiló un modesto apartamento cerca, sin presionar para mudarse con ella, pero sin perderse un solo día. Sus trajes fueron reemplazados por suéteres, y los bordes duros de su voz se suavizaron con cada pañal que cambiaba y cada sonrisa que Emma dejaba escapar sin querer. No era perfecto. Todavía luchaba con momentos de duda. Todavía sentía culpa cuando las mellizas lloraban por ella y no por él. Pero no dejó que ese miedo lo ahuyentara. Por primera vez en su vida se quedó. Una tarde, algo cambió aún más. Emma había llevado a las niñas a su chequeo de 4 meses e invitó a Nick a acompañarla.
En el pasado, él habría llegado en un torbellino de citas y tensión, pero esta vez llegó temprano, llevando la bolsa de pañales y snacks y un cambio de ropa extra, por si acaso. El pediatra felicitó lo sanas que estaban las niñas, lo unidas que parecían a ambos padres. Emma se sonrojó ante la palabra padres y esperó a que Nick se viera incómodo, pero no lo hizo. Simplemente sonrió, como si escuchar esa etiqueta fuera lo más natural del mundo. En el camino a casa, las niñas se durmieron en sus asientos de coche, y el coche se llenó de un tipo raro de silencio. Emma miró el camino. Luego miró a Nick. «Te conocen», dijo en voz baja, su voz más frágil de lo que pretendía. «Reconocen tu voz». Él no respondió de inmediato. Su agarre en el volante se apretó solo ligeramente. «Les hablo todas las noches cuando están dormidas», dijo. «Incluso si no puedo quedarme, llamo y dejo mensajes. Quiero que sepan siempre que lo estoy intentando». Esa noche, después de que las niñas se acomodaron y el apartamento se atenuó, Emma sirvió 2 tazas de té y se sentó con él en el sofá. No había tensión romántica entre ellos, solo algo mucho más íntimo: paz. Ella apoyó la cabeza en los cojines, con los ojos cerrados. Solía pensar que tenía que hacer todo sola, admitió. Que necesitar ayuda me hacía débil. Nick la observó durante un largo momento antes de responder. Solía pensar que el éxito significaba no tener a nadie que pudiera dejarte, dijo. Alejaba a la gente antes de que tuvieran la oportunidad. Pensé que eso me hacía fuerte, pero en realidad solo me hacía solitario. Emma abrió los ojos y giró la cabeza para mirarlo. El silencio entre ellos no fue incómodo esta vez. Estaba lleno de comprensión. Ambos habían pasado años construyendo muros para protegerse. Y ahora, ladrillo a ladrillo, esos muros estaban cayendo. Ella no buscó su mano. Él no pidió quedarse a pasar la noche. Pero cuando se fue, hizo una pausa en la puerta y miró hacia atrás. Y Emma se encontró sonriendo. No porque todo fuera perfecto, sino porque algo estaba sanando. Algo real. A la mañana siguiente, se despertó y encontró un pequeño sobre debajo de la puerta. Dentro había una nota, escrita a mano, temblorosa pero honesta. No importa cuán lentamente me dejes entrar, estaré aquí. No estoy huyendo esta vez. Con amor, papá. No estaba firmada con su nombre. Estaba firmada con la identidad que finalmente había abrazado. No el CEO, no la historia de éxito. No el hombre que una vez se fue, sino el padre en el que se había convertido. Emma dobló la nota y la colocó en el cajón junto a las pulseras del hospital de las niñas y las primeras fotos de bebé. No borró el pasado, pero le recordó que las personas podían cambiar, no en palabras, sino en la forma en que elegían presentarse todos los días. ¿Y Nick? Se había convertido en alguien en quien ella no solo confiaba con sus hijas, estaba comenzando, lentamente, a confiarle su corazón. El otoño llegó como una tormenta tranquila, envolviendo el pequeño pueblo en colores cálidos y anocheceres tempranos. Las hojas cayeron de los árboles en espirales perezosas, y Emma se encontró caminando más a menudo, empujando el cochecito por las calles bordeadas de oro y óxido. Las mellizas, ahora de casi 6 meses, habían comenzado a reír y balbucear más, cada día revelando nuevas partes de sus personalidades. Sky era audaz, buscando todo, exigiendo atención con un toque dramático. Sadie era más suave, observadora y tranquila. El tipo de bebé que estudiaba tu rostro
durante largos momentos, como si te estuviera memorizando. Juntas, llenaron la vida de Emma con el tipo de alegría que no sabía que necesitaba, pero también con un agotamiento profundo y abrumador que ya no podía disimular. Al principio, pensó que era solo cansancio normal. Después de todo, estaba criando a 2 bebés. Pero luego vinieron los dolores de cabeza, el mareo, los momentos en los que olvidaba lo que estaba diciendo a mitad de la frase. Una mañana se quedó parada en la cocina mirando un refrigerador abierto, incapaz de recordar para qué había ido. Ella lo ignoró al principio, lo atribuyó a la falta de sueño, pero empeoró. Nick se dio cuenta antes de que ella pudiera ocultarlo. Una noche, mientras preparaban a las niñas para la cama, Emma se sentó de repente, pálida y temblando, agarrando el borde del sofá con un jadeo silencioso. Nick se arrodilló a su lado, el pánico tensando su voz mientras preguntaba si estaba bien. Ella intentó restarle importancia, pero sus manos temblaban demasiado para ser convincente. Él insistió en llevarla al médico a la mañana siguiente. Ella no discutió. No pudo. Una parte de ella estaba asustada, y otra parte, más grande de lo que admitía, estaba aliviada de que alguien más finalmente estuviera tomando el volante. Siguieron pruebas, análisis de sangre, escaneos, horas sentada en salas de espera estériles, Nick siempre a su lado, sosteniendo su mano cuando ella lo permitía, parado en silencio cuando no lo hacía. Cuando llegó el diagnóstico, una condición neurológica temporal, causada por complicaciones posparto y anemia, Emma sintió que la habitación se volvía borrosa. La voz del médico se convirtió en ruido de fondo. Todo lo que podía pensar era en las niñas. ¿Qué pasaría si no pudiera cuidarlas? ¿Qué pasaría si algo sucedía? Nick intervino de inmediato. No solo emocionalmente, sino por completo. Se mudó a la habitación de invitados sin preguntar. Tomó una licencia de todos sus trabajos de consultoría. Organizó apoyo para el cuidado de niños y configuró recordatorios de medicamentos y seguimientos médicos en su teléfono, como si fuera una segunda naturaleza. Nunca la hizo sentir débil. Nunca la vigiló de una manera que le quitara su autonomía. En cambio, llenó los huecos a su alrededor como pegamento, manteniendo las piezas juntas en silencio, sin forzarlas a volver a su lugar. Él alimentó a las niñas en medio de la noche, paseó con ellas cuando lloraban, manejó la hora del baño y las visitas al médico, y de alguna manera todavía recordaba traerle té a Emma por las noches, exactamente como a ella le gustaba. Emma intentó no llorar frente a él, pero una noche no pudo contenerse. Estaba sentada en la cama, con las piernas doloridas, el pecho pesado de culpa. «Siento que les estoy fallando», susurró. Nick se sentó a los pies de la cama y no se apresuró a responder. Él tomó su mano suavemente y esperó hasta que ella lo miró. «Les diste vida», dijo. «Las has amado cada segundo desde entonces. Te has aferrado a través de un dolor que la mayoría de la gente nunca sobreviviría. Eso no es un fracaso, Emma. Esa es el tipo de fuerza que yo ni siquiera entendí hasta que te vi convertirte en su madre». Sus palabras no arreglaron todo, pero alcanzaron algo profundo dentro de ella. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y se sentaron en silencio durante mucho tiempo. El único sonido, el débil zumbido del monitor de bebé a su lado. Los días que siguieron fueron difíciles, pero extrañamente hermosos. Emma aprendió a soltar, no de su papel como madre, sino de la necesidad de hacerlo todo sin ayuda. Dejó que Nick tomara las tomas de la mañana,
mientras ella dormía 1 hora extra. Dejó que él cocinara las comidas, desordenadas pero sinceras. Se permitió llorar cuando lo necesitaba y sonreír cuando las niñas se reían desde sus sillas altas. Su recuperación no fue rápida, pero fue constante. Y a través de cada paso, Nick estuvo allí, no por obligación, sino por amor. No solo por las niñas, sino por ella. Una noche, mientras la primera nieve amenazaba los bordes del aire, Nick trajo a casa un pequeño árbol de Navidad. Emma se rió cuando entró con él, torpemente encajado por la puerta. «Es temprano», dijo ella. «Ni siquiera es acción de gracias todavía». Él solo sonrió. «Ya nos perdimos demasiadas primeras veces. No quiero perderme esta». Decoraron el árbol juntos mientras las niñas dormían cerca, colgando luces suaves y pequeños adornos que Nick había elegido cuidadosamente. 2 pequeños marcos de fotos colgaban de las ramas, uno con la cara de Sadie, el otro con la de Sky. Emma los miró durante mucho tiempo, abrumada por lo lejos que habían llegado. De camas de hospital y silencio a este momento tranquilo y brillante. Mientras estaban parados uno al lado del otro, admirando su trabajo, Emma sintió que algo cambiaba. Se giró hacia Nick, observando cómo la luz bailaba en su rostro, y se dio cuenta de que no solo veía al hombre que una vez la lastimó. Vio al hombre que se había quedado, que había reconstruido la confianza no con promesas, sino con acciones, que había demostrado una y otra vez que la redención no era una palabra, era una vida que elegías vivir de manera diferente todos los días. «Me alegro de que estés aquí», dijo suavemente, y fue la primera vez que dijo algo así en voz alta. Nick la miró, algo crudo y lleno detrás de sus ojos. No hay otro lugar en el que quiera estar. No se besaron. No lo necesitaban. En ese momento, envuelto en el resplandor de un árbol torcido y los sonidos de bebés durmiendo, algo más profundo pasó entre ellos, un voto silencioso y tácito de que ya habían comenzado a construir algo real. No perfecto, pero verdadero. Y a veces, ese era el principio de todo. El invierno se derritió lentamente en primavera. La nieve se retiró de las aceras como un retiro silencioso. La luz del sol regresó en tramos dorados a través del suelo del apartamento, calentando todo lo que tocaba. Emma había recuperado su fuerza por ahora, más que solo físicamente. Su corazón, una vez roto por la traición y la soledad, ahora se sentía lleno de una manera que todavía la sobresaltaba cuando se permitía detenerse y sentirlo. Las mellizas tenían casi 10 meses. Estaban gateando, riendo, comenzando a imitar sonidos, aplaudiendo cuando sonaba la música. Se habían transformado de seres pequeños y frágiles en almas pequeñas, brillantes y curiosas, que llenaban cada habitación de vida. Y a través de todo, Nick había permanecido, sin cambios en su devoción, pero cambiado en todos los demás aspectos. Emma no había hecho promesas. No había hablado del futuro en declaraciones arrolladoras, pero ella lo había dejado quedarse. Ella lo había permitido entrar en cada parte de su mundo. Y a cambio, Nick se había hecho a sí mismo un hombre nuevo, uno que ya no temía el desorden de la emoción o la vulnerabilidad del compromiso. Había comenzado su propia empresa localmente, no para volver a las torres corporativas y las salas de juntas, sino para construir algo flexible y significativo, algo que le permitiera estar presente. Su oficina era una habitación convertida en su apartamento, pero pasaba más tiempo en el de Emma ahora que en su propio lugar. Venía a desayunar, se quedaba hasta la cena,
y a veces se iba solo cuando las niñas ya estaban dormidas. Algunas noches no se iba en absoluto. El aire estaba cambiando. Emma lo sabía. Lo sentía en la forma en que su mano encontraba la suya automáticamente, en cómo ya no se tensaba cuando él la besaba en la mejilla, en la forma en que su risa ya no se sentía prestada o cautelosa. Ahora era suya, algo nuevo que habían cultivado a partir de las cenizas. Una mañana, una lluvia suave cayó fuera de la ventana, golpeando suavemente el cristal como el comienzo de una canción. Emma estaba en la cocina, con el pelo todavía húmedo de una ducha, sosteniendo a Sadie mientras Sky dormía la siesta. Nick se acercó por detrás de ella, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura sin una palabra, apoyando su barbilla ligeramente en su hombro. Se quedaron allí por un largo momento, observando las gotas de lluvia deslizarse por la ventana. Emma se inclinó hacia él. «Lo logramos», dijo suavemente, casi para sí misma. Nick no habló por un segundo. Luego la giró suavemente hacia él. Tomó a Sadie en sus brazos con facilidad practicada y dijo: «Hay algo que quiero preguntarte». Más tarde ese día, cuando el cielo se había despejado y las aceras brillaban con la luz de la lluvia, Nick llevó a Emma y a las niñas al pequeño lago a las afueras del pueblo. No era glamoroso. No había evento, ni escenario, ni multitud. Solo la tranquila onda del agua y el olor a primavera en el aire. Pero en la hierba cerca del borde del agua había una pequeña manta de picnic, una canasta y un par de anillos de plata descansando dentro de un libro de cuentos abierto. Era el mismo libro que solía leerles a las niñas, el que el príncipe no mata al dragón, sino que aprende a hablar su idioma. Emma no necesitaba un discurso, ni siquiera necesitaba la pregunta, pero Nick se arrodilló de todos modos, sosteniendo a Hazel y Sky, porque a estas alturas podía sostener a ambas como una segunda naturaleza, y dijo: «Nunca te pediré que olvides, pero pasaré el resto de mi vida demostrando que no soy el hombre que se fue. Soy el hombre que se quedó. Soy el hombre que se quedará. Por ti, por ellas, por todo lo que nunca pudimos tener la primera vez». Emma lo miró, con los ojos brillantes, el corazón doliéndole de la manera más hermosa. Se dejó caer de rodillas, envolvió sus brazos alrededor de los tres y susurró: «Sí». No celebraron con champán. Celebraron bailando descalzos en la hierba, las niñas gritando en sus brazos, el viento enredando el cabello de Emma, Nick riendo de la manera que ella una vez pensó que nunca podría. No se trataba de una boda o un anillo. Se trataba de lo que habían construido a partir de las ruinas. Una vida, una familia. Perdón, una segunda oportunidad que no se parecía en nada a un cuento de hadas, pero se sentía más real que cualquier cosa que ella hubiera conocido. Más tarde esa noche, cuando las niñas finalmente se durmieron, Emma y Nick se sentaron en el sofá, los pies entrelazados bajo una manta, el mundo exterior tranquilo e inmóvil. Emma buscó su mano, la sostuvo con las dos suyas y dijo: «Me pediste una segunda oportunidad, pero lo que tenemos ahora, esta no es una segunda oportunidad, es la primera real». Y Nick, mirando a la mujer que una vez había perdido y el hogar que había ayudado a reconstruir, supo en su alma que ella tenía razón. Esto no era redención, esto era un comienzo. Uno que se habían ganado con cada lágrima, cada noche sin dormir, cada pequeña bondad y cada promesa silenciosa.
y apenas estaba comenzando.